contribuimos para la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 13, capítulo 23, versículos 13 al 15. Mateo capítulo 23, versículos 13 al 15. Cuando lo tengan pueden decir un amén, un aleluya, y lo vamos a leer alternando en la lectura, y en el versículo 15 nos unimos. Amén. Vamos a leerlo de la manera más pausada para imaginarnos, para entender qué es lo que vamos a enseñar en este día. Amén. Dice la palabra del Señor: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Unidos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Gracias, Señor amado, en esta hermosa tarde te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, Señor, y porque tú nunca cambias, Espíritu Santo. Tú hablaste a mi vida primeramente, me ilustraste, nos enseñaste a través de tu palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que vengas a enseñar a tu pueblo, Señor amado, que tú vengas a redarguir si están en un contexto, están fuera de contexto en tu voluntad, que esta palabra santa los meta en tu gracia, en tu voluntad. Yo te lo ruego, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero y porque tú nunca cambias. Bendice la palabra, Señor, sustenta el alma que necesita esta palabra, que necesita una palabra de confortamiento, que necesita una palabra de advertencia. Es el día, es la hora en el cual tú pongas en su mente, en su corazón, y que estén atentos a esta palabra santa, a esta palabra viva, a esta palabra eficaz. Te lo pedimos, Señor, porque santo, porque fiel eres tú, mi Dios amado. Amén, amén y aleluya. Pueden sentarse un momento, hermanos. Hoy vamos a considerar bajo el tema. Se escucha bastante fuerte, pero el tema en esta tarde a tratar es hipocresía espiritual. A ver, repítanlo conmigo: hipocresía espiritual. La hipocresía se origina en el corazón carnal con el que llegamos a este mundo, porque este es engañoso y perverso más que todas las cosas, lo declara Jeremías 17:9. En este sentido, hermanos, todos estamos expuestos a actuar de una manera hipócritamente, todos, sin acepción de ninguno, y sin duda en mayor o en menor grado, tristemente ya lo hemos hecho como seres o como cristianos delante de la presencia del Señor. Tal es el caso que te pondré de ejemplo como mi introducción: la hipocresía del apóstol Pedro, al decir que no, que tendrían que circuncidarse para poder adquirir la fe en el Señor Jesucristo. Tal se menciona en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, y da a relucir lo que el apóstol Pedro le dice al apóstol Pablo, le dice que estaba mal y que tenía que quitar toda esa hipocresía, porque dijimos que hipocresía se origina en el corazón carnal, en lo que existe en nuestras vidas. Hipocresía es una situación, hermanos, donde muchos cristianos hemos estado expuestos delante de la presencia del Señor. Pero en esta hermosa tarde, vamos a meditar, hermanos, en 3 puntos: ¿qué es la hipocresía espiritual?, características de un cristiano hipócrita espiritual y por ende consecuencias de la hipocresía espiritual. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28.
Ahí encontraremos, hermanos, es de Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. ¿Lo tienen, hermanos? Proverbios 12:22. Dice la palabra del Señor, en primer lugar: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. En primer lugar, ¿qué es hipocresía espiritual? Es un pecado delante de la presencia del Señor. Y te daré el significado de lo que es hipocresía. Hipocresía es cuando una persona finge ser lo que no es para obtener reconocimiento o ganancia. Tristemente este era el vínculo que tenían los fariseos para poder estar en las sinagogas vestidos de blanco, aparentar lo que no eran delante de la presencia del Señor. A lo mejor en la sociedad los podían engañar porque vestían de blanco, porque dice la Biblia que se sentaban en los lugares principales, pero tristemente, hermanos, ellos buscaban un reconocimiento, una ganancia, fingiendo ser lo que no eran delante de la presencia de Dios. Otro significado, hablando más podemos decirlo profundamente, o de lo que viene la palabra hipocresía. La palabra hipocresía viene del griego, que tiene 4 componentes. Hipócrites, que significa actor o uno que usa una máscara. Tristemente este era el papel de los fariseos, hermanos, que cautivaban el corazón de aquellas mujeres, de aquellos ancianos, hermanos. Pero la palabra del Señor condena la hipocresía espiritual, porque es un pecado delante de la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque la hipocresía está ligada a la mentira. Cuando uno finge ser, pensar o decir algo que no es, entonces ¿qué está haciendo? Está mintiendo delante de la presencia del Señor. Un ejemplo para que ustedes se pongan a visualizar es que yo diga: hermanos, me para aquí, hermanos, yo oro a las 5 de la mañana, yo busco la presencia del Señor, y mis frutos son contrarios a lo que yo estoy declarando. Eso es mentir, y eso conlleva a una hipocresía espiritual. Es decir, yo soy cristiano y en el trabajo yo actúo de otra manera diferente a lo que estás acostumbrado en la iglesia, hermanos. Pero tristemente la hipocresía, dice la palabra del Señor, que es un pecado delante de la presencia del Señor. Y cuando hay hipocresía, hermanos, a veces dice su palabra en 1 de Timoteo 4 del 1 al 3, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad de la palabra del Señor. En segundo lugar, que esa hipocresía es poner un mandamiento de Dios que no está en la palabra del Señor. Hemos visto, hermanos, la palabra del Señor, que muchos se van a levantar, muchos van a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores, pero dice el punto y coma: y esto sucede por la hipocresía. O sea, que dan a aparentar que son espirituales, pero por dentro están manchados, por dentro no viven una vida espiritual conforme a la palabra del Señor. Tristemente, hermanos, por dentro tratan de camuflajear lo que verdaderamente son delante de la presencia del Señor. Pero recuerda, hermanos, que de Dios nadie se puede burlar. Que esa hipocresía, tercer lugar, es decir o hacer algo cuando nos conviene. ¿Sí entendemos esta palabra? Es decir o hacer algo cuando nos conviene. Un ejemplo: yo cometí una infracción delante de la presencia del Señor, un pecado, y está un hermanito
que juzga, no, que este, que el otro, que el hermano es esto, que el hermano es el otro, y cayó en pecado. Pero aquel hermano también tiene el mismo pecado y está tratando de engañarnos a nosotros, pero al Dios del cielo, porque dice primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice la Biblia, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, hermanos, cuando nosotros actuamos de una manera a lo que nos conviene, y sabemos que estamos nosotros cometiendo, juzgando mal a aquel hermano, tristemente, hermanos, nos volvemos cristianos, ¿qué cosa? Hipócritas delante de la presencia del Señor. Tristemente, hermanos, caminamos de la mano de la hipocresía espiritual, porque decimos, hacemos algo cuando nos conviene. Cuarto lugar, ¿qué es la hipocresía espiritual? Es imponer algo que nosotros no cumplimos. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:3-5, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta es una de las cosas, hermano, que comúnmente nosotros como cristianos actuamos. Decimos, es imponer algo que a nosotros no podemos cumplir. A veces nosotros vacilamos en nuestra forma de pensar y juzgamos sin razón, y a veces tú caes en el mismo error que aquella persona, y antes, ¿qué cosa hiciste? Vacilaste, juzgaste. A eso se le llama hipocresía espiritual. A eso se le llama estar en un estado donde la palabra del Señor lo condena como pecado. La palabra del Señor lo condena delante de la presencia del Señor, que es algo, una abominación delante de la presencia del Señor, hermano. Tengamos cuidado caer en la máscara de la hipocresía espiritual, porque más adelante verás las consecuencias. Yo cuando estudiaba esta parte le decía, ayúdanos, porque muchas veces como cristianos osamos de la hipocresía espiritual para poder quedar bien con el hermano y no delante de la presencia del Señor. Segundo lugar, características de la hipocresía espiritual. Te voy a dar lo que es la característica, la principal, es vive una vida de apariencia. Dice la palabra del Señor en Mateo 23:27-28, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Es tajante la palabra del Señor, hermano, pero tristemente hay cristianos que viven de apariencia. Hay cristianos que dicen ser devotos, que dicen vivir la vida espiritual, pero tienden a ser como estos hombres, que eran unos hombres que simplemente por fuera estaban blanqueados, pero por dentro, en el interior, en la conciencia, le reclamaban sus pecados, le reclamaban la situación que vivían delante de la presencia del Señor. La característica más fundamental, o podemos decir que sale a la perspectiva o a la vista de todo cristiano espiritual, es que vivirá una vida de apariencias, hermanos. Tengamos nosotros la noción y el cuidado de que tú y yo caigamos en el error de vivir una vida de apariencias. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo mentir que soy espiritual y en mi casa soy otra persona. Yo puedo decir aquí que predico de la hipocresía espiritual, pero dice la Biblia que el que pesa los corazones es el creador del universo. Tengamos cuidado, iglesia del Señor, de vivir de apariencias en esta sociedad. Somos
somos cristianos en todas partes, no nada más en la iglesia, no, sino donde quiera que tú vayas, hermano, tienes que ser ejemplo delante de la sociedad. Estas personas están más interesadas, hermanos, en la apariencia externa que en la apariencia o en la realidad interna. Te daré un ejemplo. Se dicen ser cristianos por fuera, pero por dentro están manchados de crítica, de murmurar, de pecados ocultos delante de la presencia del Señor, porque dice Mateo 23, 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Tengamos cuidado, iglesia del Señor, que por fuera declaremos otra situación y por dentro estemos manchados como los fariseos. La fuente de la hipocresía religiosa es un corazón de piedra que no se ha transformado totalmente en un corazón de carne a través del Espíritu Santo de Dios. Otra característica más de la hipocresía espiritual es que no practica lo que dice la Biblia, pero sí espera que el hermanito lo haga. Dice su palabra en Mateo 15, 7 al 9, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Cuidado que juzgas y tú no haces lo que dice la palabra del Señor. Ten cuidado, hermanos, porque te puedes o te estás convirtiendo en un cristiano que practica la hipocresía espiritual. Tú dices que practiquen la santidad y no practicas la santidad. Tú dices que te congregues y no te congregas en la iglesia. Tú dices que diezmas y no diezmas. Estás osando de la hipocresía espiritual en tu vida. ¿Y sabes qué es lo más triste, hermano? Cuando caes en la hipocresía espiritual, que tu vida cristiana se vuelve una costumbre, porque dice la palabra del Señor en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tristemente, hermanos, cuando llega la hipocresía a la vida de todo cristiano, es una vida que se vuelve una costumbre. Otra característica más es que dicen amar a Dios, pero no aman a su prójimo. Dice primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, me es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Cuando tú veas a un cristiano decir me cae mal aquel hermano, cuando tú veas a un cristiano hablar mal de aquel hermano, no es un cristiano espiritual. No te engañes, no, porque puedes tener, escucha bien, puedes tener una vida devocional y puedes practicar la hipocresía espiritual, porque dice la palabra del Señor, si alguno dice yo amo a Dios, dando a entender el razonamiento de que tiene, de que busca, pero dice y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Cuidado que cuando tú te encuentres a un cristiano hablando mal de otro y asiste a la iglesia, no creas que es una conversación sana, no. Tristemente está cayendo en el tramo o en el declive de la hipocresía espiritual, que poco a poco, hermanos, tarde o temprano tendrá su recompensa. Otra característica más. Alaben al Señor, hermanos, que el Señor está aquí con nosotros. Otra característica más de la hipocresía es que juzga a otro y no se fija en sus propios errores. ¿A quién no le gusta juzgar? A muchos, de verdad. Y a veces tenemos un tramón grandísimo de errores. A veces tenemos un tramón grandísimo de todo lo negativo, hermanos. Mateo 7, 3 al 5 nos dice, ¿y por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de su hermano. Hermanos, para que entendamos, nunca serás perfecto, nunca. Siempre tendrás en tus ojos, ¿qué cosa? Paja, tendrás vigas. Lo que la palabra del Señor nos dice es que no tenemos por qué juzgar, porque si juzgamos nos convertimos en cristianos hipócritas espirituales. Último lugar, de la última característica de la hipocresía espiritual, y este es para mí. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 2, 21 al 22, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. La última característica, hermanos, de la hipocresía espiritual es que no viven lo que predican. No viven lo que predican. Podemos estar hablando de santidad, podemos estar hablando de la hipocresía y por atrás estamos viviendo una vida de apariencia, no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. Tengamos cuidado, la palabra es veraz, la palabra es contundente, pero no es para hacerte ameno o no es para que te pongas triste, no, es para que tú te pongas a cuenta delante de la presencia del Señor, porque toda hipocresía espiritual tiene por ende sus consecuencias. Tercer lugar y último, consecuencia de la hipocresía espiritual. ¿Sabes cuál es la primera consecuencia? Que la sabiduría espiritual está ausente en tu vida. Esa es la primera consecuencia, que la sabiduría espiritual está ausente en tu persona. Dice Santiago 3, versículo 13 al 17. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, la animal, la diabólica, porque donde hay celos, donde hay contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, hermanos. Aleluya. Dice la palabra del Señor que una de las consecuencias cuando hay hipocresía en tu vida, hermano, es porque dice la Biblia, tienes celos amargos, tienes contenciones en tu corazón, dice, pero no te jactes, no te alabes por estas cosas negativas, porque a veces la hipocresía al hablar mal nos hace sentirnos bien, pero dice la palabra del Señor, no te alabes, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino lo terrenal, lo animal y lo diabólico. Cuando tú veas a un cristiano hipócrita, hermano, no es Dios. ¿Qué cosa es? Tristemente es el mismo enemigo actuando en su vida. Cuando tú veas a un cristiano murmurar, cuando tú veas a un cristiano hablar mal de un pastor, hablar mal de un hermano, no creas que es una sabiduría espiritual. Tristemente es algo terrenal, animal, diabólico, que no tiene parte ni suerte con el pueblo del Señor. Tengamos cuidado, porque estas consecuencias solamente es el principio de una desgracia, solamente es el principio de una tragedia tan triste. Pero ten en cuenta que si osas de la hipocresía espiritual, la sabiduría, la que es pura, la que es pacífica, la que es amable, la que es benigna, la que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ese es un cristiano que está buscando primeramente agradarle a Dios antes que a los hombres. Segundo lugar, fíjense bien,
la segunda consecuencia de la hipocresía. Y es ahí donde yo me quedé a pensar y le decía, ayúdanos, Señor, porque tú eres el que pesa los corazones. Dice su palabra, ¿quién habitará en el monte santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Parece algo insignificante, pero cuando tú tienes o actúas o vives en la hipocresía espiritual, tu oración no es piadosa delante de la presencia del Señor. Porque dice Mateo 5, 6 al 7, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistas de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. También nos dice la palabra, si estás disgustado con un hermano, ¿qué dice? Síguele tirando cizaña, síguele hablando mal de él. ¿Qué dice la palabra del Señor? Deja tu ofrenda, ve y pídele perdón al que te hizo o al que no te hizo. ¿Para qué? Para que la presencia, para que la oración llegue a la presencia del Señor y sea una oración piadosa. ¿Sabes qué significa piadosa? Una oración de fe, una oración confortable, una oración que alimente el alma, una oración que dictamine que Dios está contigo, porque muchas veces podemos hacer vanas repeticiones de la oración y podemos estar 20, 40 minutos y no sentir el Espíritu Santo de Dios, pero muchas veces a eso conlleva, hermano, porque en tu vida existe la hipocresía. ¿Qué cosa? Espiritual. Tienes la máscara, hermanos, donde muchos tratan y ven que tú vives conforme a la palabra del Señor. Tercer lugar, consecuencias de la hipocresía. Puedes experimentar una muerte física sin Dios. Eso es lo más trágico que nos puede pasar. Imagínate morir en el pecado de la hipocresía. No te vas a ir al cielo, hermano. No, tristemente no. Estás condenado tristemente a lo que tú cosechaste. A eso estarás condenado, hermano. Tengamos nosotros el cuidado. Tengamos nosotros la noción, hermanos, porque el morir en hipocresía y sin Dios no les queda otra opción que el infierno. Y mira, vamos a Mateo para que veas. Mateo 23, 33. Y al morir en hipocresía y sin Dios ya no hay otra opción. Mira cómo dice Mateo 3, 33. Fíjate, dice, serpientes, generación de víboras. Mira cómo dice, ¿cómo evitarás? ¿Qué cosa? El juicio del o sea que ya no hay otra, ya no tienes otra comparación o ya no tienes otra esperanza. Si practicas la hipocresía, lo único que te espera es el infierno, porque dice la Biblia, ¿cómo vas a escapar? En pocas palabras pregunta, ¿cómo si ya viviste un tramo lleno de hipocresía y caminas en la hipocresía y te mantienes en la hipocresía, comes de la hipocresía, vives de la hipocresía? Ya la hipocresía es más mayor que la oración, que la asistencia a la casa de Dios. Pero tengamos cuidado, iglesia del Señor, porque son consecuencias fatales que pueden llegar a tu vida y tristemente traen repercusiones no en esta tierra, sino la Biblia los menciona con repercusiones eternas, donde la palabra te condena que irás a la condenación del infierno. Hay un ejemplo claro, ya para terminar, de la hipocresía. Y cuando yo estudiaba la palabra del Señor, veía todas estas cosas. En Hechos 5, 1 al 11 nos menciona y nos da a entender lo que es la hipocresía espiritual. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Recuerden que la hipocresía es mentir. Y dice, al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó? Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, ahí viene la hipocresía espiritual: sí, en tanto le he vendido, apóstol Pedro. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la tierra y todos los que los oyeron estas cosas. La aplicación: de Dios nadie se puede burlar. Dios es justo y pagará conforme a nuestras acciones. El vivir en hipocresía es un trato directo con Dios y no con los hombres. A mí eso me ponía a pensar que cuando yo estoy osando en hipocresía por quedar bien con mi hermanito y por las espaldas le estoy hablando, o actuar en mi vida espiritual que yo aquí esto y el otro y por atrás soy una vida contraria, ya no es el trato con el hombre, hermanos, es el trato con el mismo Dios del cielo. La hipocresía espiritual ya te la ves con Dios. Dios es el que examina lo más profundo del corazón. Lo que a mí me lleva a pensar, hermanos, es que si tú y yo vivimos en hipocresía, será Dios el que juzgará nuestras vidas. Tarde o temprano, Dios nos llamará a cuenta. ¿Sabes por qué? Porque no podemos estar viviendo para siempre en una hipocresía espiritual. Hay 2 cosas: cambias por la misericordia de Dios o mueres en el pecado de la hipocresía, porque dice su palabra que nadie habitará, un hombre profano no habitará en el lugar santísimo. Dice primera de Pedro 4:7 para concluir: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde, y tenga en cuenta, si Dios habló a tu vida es porque te ama, es porque quiere cambiarte, es porque quiere transformarte. Y si tú sigues en ese pensamiento de la hipocresía espiritual, tarde o temprano Dios te llamará a cuenta, va a ajustar cuenta, porque no puedes vivir para siempre en un estado de hipocresía espiritual. Si entendimos en esta hermosa tarde, hermanos, Dios es fiel a su palabra, Dios tiene misericordia de nosotros, y Dios ha hablado a mi vida. Yo cuando leía se me estremecía mi cuerpo y decía: ayúdanos a vivir en santidad, porque es el único medio en el cual nosotros podemos ver al Creador del universo. Yo les invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar por esta palabra. Es la palabra de Dios, hermano, la que ha sido expuesta. Recuerden tanto, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No empezará por los de afuera, sino empezará por los de adentro. Gracias, Señor, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Tú que eres fiel y verdadero, Señor, tú que eres bueno y misericordioso. Yo te ruego, Señor amado, a lo mejor hay características de la hipocresía espiritual en nuestras vidas. Por eso la Biblia nos manda: guarda silencio, calla, no juzgues, no murmures, no hagas que tú haces esto.
Porque dice tu palabra, Señor amado, que a veces no vivimos lo que predicamos. Ayúdanos a vivir el Evangelio del Señor Jesucristo, a mantener mi corazón sano delante de tu presencia, porque tu palabra es evidente, porque tu palabra es clara, Señor amado, y tiene determinado que quien habitará en el monte santo, no habitará el impuro, no habitará el que profana, no habitará, mi Dios bendito, el que practica la hipocresía, sino habitará el puro de corazón y limpio de manos. Señor, ayuda a la iglesia, al pueblo del Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor, porque toda desobediencia tiene sus consecuencias, Señor amado. Yo te lo ruego, yo te lo suplico, yo te lo imploro, Espíritu Santo, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero y porque tú nunca cambias, Espíritu Santo. Yo te ruego por la vida de la iglesia Getsemaní. Si tú hoy vienes por tu iglesia, Señor, ellos se reivindican contigo, piden perdón por sus actos, por la vida que llevan, Señor amado, y si la muerte les sorprenda estando en hipocresía espiritual, dice tu palabra que es lo único que les espera, la condenación del infierno. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir conforme a tu palabra, a vivir conforme a tu misericordia. Guíanos, indúcenos en tu camino, Señor, fortalécenos en tu gracia, y que tu Espíritu Santo y que el poder de Dios abunde en medio de tu pueblo. Espíritu Santo, tú ya vienes pronto, tú ya vienes en las nubes, Señor amado. Jesucristo viene pronto, iglesia del Señor, y vendrá por un pueblo santo, por un pueblo que lava sus vestiduras para mantenerlas limpias. Es sinónimo de que fallamos, pero nos reivindicamos delante de tu presencia, Señor. Ayuda a tu pueblo, Espíritu Santo, a mantenernos firmes, a mantenernos constantes, a mantenernos sin fluctuar, Señor amado, en lo que hemos creído, en lo que hemos estado en esperanza, en tribulación, en angustia. Ayúdanos a mantenernos ahí, mi Dios bendito. Yo te lo ruego y te lo suplico, yo te lo imploro, Espíritu Santo. Humanos somos delante de tu presencia, pero has mandado al Consolador para guiarnos, para fortalecernos, para animarnos, Espíritu Santo. Yo te lo ruego en esta hermosa tarde, porque la gloria y la honra es para el que vive, es para el que reina, es para el que está sentado en el trono y merece toda la adoración, merece toda la exaltación. Aleluya, aleluya, a ti es la gloria, Señor. Si el día en que tú vengas estemos preparados para que cuando tú vengas nosotros nos vayamos a la patria celestial a reinar contigo, mi Dios amado. Yo te lo ruego, Espíritu Santo. Tú has pesado hoy los corazones del pueblo del Señor, y tu balanza es perfecta, tu balanza es cabal, Señor amado. Y lo más hermoso de la vida cristiana es que tú nos confrontas si estamos mal delante de tu presencia. A ti es la gloria, a ti es la honra por los siglos de los siglos, mi Dios bendito. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Bendice esta palabra, palabra fiel, palabra digna, palabra bendita. Te lo rogamos, Espíritu Santo, en esta hermosa tarde. La gloria y la honra es para el que vive y para el que reina para siempre. Te lo pedimos, Señor. Aleluya. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, aleluya. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva,
sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Aleluya, hermanos. Dios está con nosotros, hermanos. No dudemos que la presencia de Dios está en medio de nosotros, hermanos. Bien, hermanos, vamos a seguir con los cultos mixtos para que estén enterados. Voy a dar lectura para el próximo semana. Dirección a cargo de nuestro hermano Raúl. Bendición de texto a cargo de nuestra hermana Ana. Texto para memorizar nuestra hermana Galilea. Canto especial nuestra hermana Verónica. Esgrima bíblico nuestra hermana Lourdes. Descubrimiento bíblico nuestra hermana Génesis. Conocimiento bíblico por su servidor. Personajes bíblicos a cargo de nuestra hermana Elena y cadena de coros por nuestra hermana Leticia. Conocimiento bíblico, hermanos, nos corresponde en Jueces capítulo